Es difícil hablar sobre la Eucaristía porque es un sacramento muy rico. O sea, para que se haga una idea, en el Instituto Filosófico Teológico Santa Escolástica, solo de la Eucaristía se estudia esto, son 100 y tantas páginas. Y no es todo, porque la Eucaristía es el sacramento más necesario y más especial de la cumbre de toda la vida cristiana. Entonces fue difícil elegir, espero que sea más o menos lo que todos necesitaban o les gustaría saber, pero si tienen alguna pregunta la pueden hacer al terminar o incluso en medio, si hay algo que no me explico bien, porque todo esto está en portugués, todo puede ser que sin querer mezcle el portugués con el español. Entonces cualquier cosa que no entiendan, pues me pueden preguntar. ¿Por qué se dice que el sacramento de la Eucaristía es la fuente, es el ápice de toda la vida cristiana? Es porque en ese sacramento es que nosotros nos unimos a Cristo de una manera más especial. Y no participamos solo en la gracia, es decir, cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos gracia. Cuando nosotros recibimos la confirmación o cualquier otro sacramento, recibimos gracia. Pero cuando recibimos la Eucaristía, recibimos al donador de la gracia, al mismo Cristo que es el que recibimos. Por tanto, en ese sentido, el sacramento es superior a los otros. Y todos los otros sacramentos de la vida cristiana se encaminan precisamente a la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, tenemos el orden, el sacramento de la orden, del orden sacerdotal, tiene por finalidad consagrar la Eucaristía. El bautismo tiene la finalidad de establecer la vida divina en el alma para que pueda recibir al cuerpo de Cristo. La confirmación perfecciona al bautizado y le confiere la fortaleza suficiente para enfrentar el respeto humano y no dejar la frecuencia de la comunión por esa causa. Porque mucha gente hoy en día es todo tan libre como que no influye tanto, pero hubo una época en que era mal visto, especialmente que los hombres comulgasen. Era un siglo XIX, el hombre tenía que ser ateo y eso de comulgar estaba mal visto. Pero muchas veces en muchos ambientes nuestros tal vez no está mal visto que vayamos a misa los domingos, pero que vayamos a misa todos los días ya empieza a ser una cosa un poco de fanáticos. Es decir, la confirmación nos prepara para eso. La penitencia y la unción nos ayudan a disponer el alma para recibir más dignamente el cuerpo de Cristo. No solo porque perdonan nuestros pecados, sino porque suponen un aumento de gracia en el alma. Y ese aumento de gracia hace que nosotros estemos más preparados para la comunión. Y el matrimonio, dirán ustedes, bueno, pero el matrimonio no tiene como que nada a ver con la Eucaristía. Pero no en cuanto, tal vez en cuanto sacramento que es para la unión del hombre y la mujer de cara a la procreación, pero sí en cuanto que simbolizan la unión de Cristo con su iglesia, es decir, por tanto, la unión con el cuerpo místico de Cristo. Entonces vemos que en todos los sacramentos se ordenan precisamente a la Eucaristía. Y la Eucaristía, al permitirnos participar de la comunión con Cristo y unirnos a Cristo más especialmente, hace también que nos unamos al cuerpo místico de Cristo, es decir, a todos los otros miembros de este cuerpo. Entonces, San Pablo, por ejemplo, decía: el cáliz de la bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Una vez que hay un único pan, nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos nosotros comulgamos del mismo pan. Es decir, es la comunión la que favorece, la que propicia, la que permite la formación del cuerpo místico de Cristo. Porque es en la comunión, a unirnos en Cristo, que todos nos unimos formando un solo cuerpo.
También San Cirilo de Alejandría dice lo mismo, dice, para que tendiésemos a la unión con Dios y entre nosotros y nos fundiésemos hasta formar una sola cosa, el Hijo unigénito, sabiduría y consejo del Padre, idealizó un medio maravilloso. Mediante su propio cuerpo santifica a los fieles y los eleva a la comunión mística. Es decir, vemos en la Sagrada Escritura, vemos en los padres de la Iglesia y en el Magisterio cómo esa, pueden ver por ejemplo en la encíclica de Ecclesia de Eucaristía, el propio San Juan Pablo II decía lo mismo de cómo la formación del cuerpo místico se da precisamente en la comunión. Entonces, vemos que si crearse, o sea, el hecho de que Dios haya creado la naturaleza humana de Cristo para encarnarse, ya es un acto de generosidad y de donación extraordinario. El hecho de que Él haya querido morir en la cruz, decía Monseñor, que por cierto, estamos hablando de la Eucaristía en el aniversario de la primera comunión de Monseñor John. O un tal día como hoy, él hizo su primera comunión años atrás, bastantes años atrás. Bueno, él explicaba eso. Entonces, Él se encarna, ya es una generosidad enorme. El morir por nosotros, la redención, es una generosidad extraordinaria. Ahora, el ingeniársela, digámoslo así, en crear un sacramento como la Eucaristía para quedarse entre nosotros y la unión con Él y la formación del cuerpo Cristo, del cuerpo místico, es una generosidad que excede todo y cualquier pensamiento. Nadie nunca, jamás podría haber imaginado que de esa manera Él se iba a quedar con nosotros. Ahora, precisamente por ser un sacramento en el que está presente el propio Cristo, recibe un culto de latría, de adoración, que no recibe ningún otro sacramento. Yo no sé si está siendo demasiado elemental o quieren, pasemos a cosas más, ¿está bien así? Bueno, ahora nosotros vemos cómo algunas veces en la Iglesia Católica se ve eso y a veces tal vez algunos de nosotros mismos relativizamos el valor de ese sacramento. Entonces, llegar a misa, o sea, ir al médico tenemos que llegar temprano porque vamos al médico. Si vamos a asistir, a llegar al trabajo, pues ahí sí, porque si nos descuentan el dinero, porque nos pueden echar, porque tenemos que llegar temprano. Pero muchas veces cuando se trata de ir a comulgar, cuando se trata de ir a misa, lo hacemos de una manera rápida, llegando atrasados, agitados, sin la preparación que uno debería tener, que después vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, vemos por toda esta importancia cómo debemos esmerarnos en participar tanto cuanto posible de esa comunión y en prepararnos para ella de la mejor forma posible. Ahora, en el esquema que les dieron, se hablaba, el primer punto, de los relatos de la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía, como todo en teología, como todas las verdades que enseña el Magisterio, tiene su fundamentación primera en la Sagrada Escritura. Y digamos que los relatos evangélicos que nos transmiten cómo fue la institución es el testimonio más claro que tenemos sobre la Eucaristía. Pero no solo eso, antes en el Antiguo Testamento ya encontramos referencias claras al sacramento de la Eucaristía. Y estas referencias Santo Tomás la divide en tres, digamos, en tres tipos. Porque, bueno, la serpiente de bronce no tiene nada que ver con la Eucaristía, es representativa del sacrificio de la cruz, de la muerte en cruz. Ahora, cuando nos referimos a un sacramento, encontramos en el sacramento lo que es el rito del sacramento, que sería la parte exterior, simbólica del sacramento, y que es llamada en teología sacramentum tantum. En este caso, en el caso de la Eucaristía, sería la consagración de las especies. Serían las especies y la consagración, por tanto. Después tenemos lo que es el efecto del sacramento, que aún tiene un valor simbólico, pero que es una realidad.
en el caso que sería la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y son llamados res, cosa, realidad, et sacramentum, símbolo. Y hay un tercer aspecto que es el efecto, la gracia sacramental, la gracia que transmite el sacramento, que es lo que se llama res tantum, es la cosa, la realidad en sí. ¿Cuál sería? Y en este caso, el de la Eucaristía es precisamente la unidad del cuerpo eclesial. Ahora, en el Antiguo Testamento están prefigurados estos tres aspectos de la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, las especies sacramentales, que sería el sacramentum tantum, el símbolo, están representadas, a ver, ¿quién me dice, por ejemplo? Pero estamos hablando de las especies, del pan y el vino. La multiplicación Sí, de los panes. ahí sobre todo también, pero sobre todo el sacrificio de Melquisedec, que él ofrece pan y vino solamente para agradecer la victoria de Abraham. Después están los panes ácimos, que se ofrecían en los ritos del Antiguo Testamento, simbolizan también las especies. Y también los panes de la preposición, que era, exigía una santidad además por parte del sacerdote que lo presentaba. Y el pan que fue dado a Elías en el camino cuando él estaba desfalleciendo, cuando huía de Jezabel, pues se le ofreció un pan. Ese pan representa también las especies eucarísticas. Ahora, el cuerpo real, la presencia real de Cristo contenida en las Sagradas Escrituras, fue representado por todos los sacrificios de la antigua ley. Entonces tenemos el sacrificio de Abel, porque está la propia víctima, digamos, de Abel, el de Abraham y el de Melquisedec. También todos los sacrificios matutinos y vespertinos que se ofrecían según la antigua ley, el sacrificio de expiación, que era el más solemne de todos, eso se ve en el Levítico capítulo 16, describe, tiene que ser ofrecido un novillo, después del novillo tiene que ser un cabrito, entonces cómo era cada uno, es el sacrificio más solemne, también está. Y por supuesto en el Cordero Pascual. Y la gracia sacramental eucarística está prefigurada por el maná, porque era dado a todo el pueblo de Israel para que se mantuviese durante el periodo que pasó en el desierto. Entonces, pero entre todas estas figuras, la más completa es la del Cordero Pascual, porque él representa no solo el cuerpo real, como hemos visto, sino que también representa las especies sacramentales, puesto que tenía que ser comido con panes ácimos, y también representa la gracia sacramental porque fue por la aspersión de la sangre del Cordero, por su colocación en las puertas, que todo el pueblo de Israel se vio libre de la muerte. Entonces vemos que representa también la gracia de la salvación que produce el sacramento. Además de las prefiguras hubo otras, como el árbol de la vida que estaba en el centro del paraíso, en el fondo representaba también la Eucaristía. El arca de la alianza también representaba la Eucaristía. En el Nuevo Testamento tenemos la multiplicación de los panes y los peces, que es una prefigura también, un símbolo de la multiplicación de la Eucaristía. Y las bodas de Caná, el milagro de Caná, en que el agua es transmutada en vino. Entonces todos esos simbolizan la Eucaristía. Pero, aunque no entre y salga un poquito del tema, un aspecto interesante que tal vez, no sé si no estuve en la reunión, no sé si lo han explicado tal vez en el clase de Historia de la Iglesia, no sé si da para entrar en eso, porque el tiempo que se dispone para hablar de la Historia de la Iglesia es tan pequeñito, que da un poco tiempo. Pero uno de los símbolos que se usaban para la Eucaristía entre los primeros cristianos era el pez. ¿Saben por qué o no? Porque el pez en griego se escribe
esto se lee ictus, ¿sí? Y era el anagrama de nuestro Señor, porque en griego tenemos Jesús Christos Dios y de Dios entonces es, digamos, Jesucristo Hijo de Dios Salvador. Entonces lo usaban mucho los primeros cristianos para representar la Eucaristía por ser el cuerpo de Cristo. También, si han visto, quien haya tenido oportunidad de visitar las catacumbas, se ven muchas veces en las catacumbas pinturas de banquetes, porque el banquete simbolizaba la última cena, por tanto la Eucaristía. Otras veces se ven también en los monumentos arqueológicos un pez que lleva un cesto con panes y en medio de los panes una copa de vino. También, esto ya sería una prefigura, la miel del cántico, del cantar de los cantares, también simboliza la Eucaristía. Y el pan bendito que se entregaba a los catecúmenos también era un símbolo de la Eucaristía. Y también a los cristianos que no podían comulgar tomaban ese pan bendito. Eso representaba la Eucaristía que un día podrían recibir. Pero eso es apenas una introducción para ver lo que son los relatos de la institución de la Eucaristía. En el Nuevo Testamento tenemos que San Mateo, San Marcos y San Lucas, o sea, los tres evangelistas, los evangelios sinópticos, relatan la institución de la Eucaristía. A veces con palabras un poco diferentes, como vamos a ver, pero todos relatan el mismo hecho. Y también lo relata San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Se acuerdan? Cuando iba a llamar la atención de los corintios porque empezaron a transformar la Eucaristía en banquete. Y entonces era más cena que Eucaristía, que misa. Y fue ahí que a partir de esos abusos que se suprimió propiamente el banquete y se dejó solamente el sacrificio eucarístico. Porque las personas iban a beber, a comer y la Eucaristía era lo que menos les importaba, ¿no? Pero tenemos el capítulo 6 de San Juan, porque San Juan no relata la institución de la Eucaristía, él escribe su evangelio en el año 90, cuando ya todos los otros evangelistas lo habían escrito el suyo. Y él, por tanto, no siente la necesidad de volver a repetir el relato de la institución de la Eucaristía, pero él relata la promesa de la institución que nuestro Señor hace de la Eucaristía y la necesidad que él marca en ese capítulo, que tenemos de recibir la comunión si queremos participar de la vida de Cristo. Que es cuando el Señor Jesucristo dice: quien no come ni beba mi sangre no tendrá parte en la vida. Ahora, durante 19 siglos no hubo problema ninguno en admitir que lo que decían los evangelistas era verdad y que por tanto existía el sacramento de la Eucaristía, instituido por Cristo. Pero los modernistas introdujeron dos errores sobre esta doctrina. Y es que ellos decían que los relatos de los evangelios no eran históricos. Por tanto, ellos no relataban algo que Cristo había hecho, sino que, digamos, quien escribió los evangelios, que eran las comunidades cristianas, expresaron de ese modo lo que sería el banquete de la cena, pero que en realidad eso no había sido así. Y otro es que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en esa última cena, Él no tenía ningún interés, no tenía la intención de establecer
la Eucaristía, sino simplemente de celebrar un banquete de comunión. Esto fue negado por el decreto Lamentabilis de San Pío X, y además era una doctrina que ya había defendido de fe el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento decía: todos nuestros mayores, los que pertenecieron a la verdadera Iglesia de Cristo y trataron de este Santísimo Sacramento, expresamente profesaron que nuestro Redentor instituyó tan admirable sacramento en la última cena. Y bueno, y San Pío X solamente condena como doctrina errada lo que dicen los modernistas. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, los relatos, los voy a leer solo rapidito para que ustedes vean, aunque ya todos lo conocen, pero vean el relato que hace cada evangelista. San Mateo, en el capítulo 26, dice: Cristo en la última cena tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, lo dio diciendo: bebed todos, porque este es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Ese es San Mateo. San Marcos es un poco más sintético. Dice: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, después de dar gracias, lo entregó y bebieron de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por todos, por la multitud. Y San Lucas dice: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced eso en memoria de mí. Y asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. Entonces vemos que son, tienen alguna pequeña diferencia, pero en lo esencial, si han visto, es más o menos la misma cosa. Ahora, San Pablo es lo que decía antes, decía: porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, él lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que será dado por vos, haced esto en memoria de mí. Este cáliz es el Nuevo Testamento. Testamento, saben que significa alianza. En mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria de mí. O sea, por tanto, ahí se ve no solamente la institución, sino la orden de que se hiciese continuamente, se repitiese el sacrificio. Y San Juan no. San Juan, como hemos dicho, él lo que hace es, en ese relato, el capítulo 6, si se lo quiere leer, son 50 versículos en el que él, tras haber hablar de la multiplicación de los panes y los peces y haber relatado cómo nuestro Señor tenía dominio de su cuerpo para andar sobre las aguas, él muestra, promete la Eucaristía y habla de la necesidad de recibirla para vivir, para poder poseer la vida eterna. Ahora, no solamente la Escritura y el Magisterio nos hablan, sino que los modernistas, al negar eso, y los herejes que lo niegan también la tradición de la Iglesia, porque todos los padres de la Iglesia, cuando hablan de estos relatos que se hacen en los Evangelios, lo dan como verdad histórica. No voy a leerlos todos porque es pesado. Cuando uno lee, las personas se cansan, pero San Justino, San Efrén, San Gregorio de Nisa, San Jerónimo, San Agustín, San León Magno, por citar algunos, tienen trechos de sus obras en los que explican que fue Cristo mismo que lo instituyó y Cristo que mandó que se hiciera memoria de él. Unos por un lado aspecto, otros por otro, otros más completos, pero todos ellos lo proclaman. Y después la liturgia afirma la misma cosa. La liturgia de la Iglesia, que tiene 2014 años, casi 2000 años de historia, también nos habla de lo mismo, porque decimos, porque el mismo Cristo, cuando iba a ser tomó el cáliz, se dice, bueno, los padres lo podrían repetir con más perfección que uno, ¿verdad? Pero todos se acuerdan, está dicho la liturgia. Por tanto, contradicen las fuentes básicas de la teología: la Escritura, los padres, el magisterio, la liturgia e incluso la teología. La teología no nos puede demostrar que eso fue así, pero da razones por las cuales eso puede ser así. Entonces, es conveniente. Entonces dice 4 razones. Una, porque Cristo, al ausentarse en su forma propia, era conveniente que quedase oculto en la Eucaristía
bajo especies ajenas, es decir, bajo especies que no representaban el misterio, porque quien ve la Eucaristía ve un pedazo de pan, quien ve la sangre de Cristo ve aparentemente vino, por tanto están escondidos. Pero eso te explicábamos, Señor, que Dios lo había permitido así para que nosotros pudiésemos expresar y manifestar nuestra fe. Y de tal manera que cada vez que hacemos una genuflexión con verdadera conciencia de que estamos adorando a Dios, cada vez que tomamos un cuidado con todo lo que se refiere al altar, a la misa, estamos haciendo un acto de fe en esa presencia eucarística y nuestra fe aumenta. Si viésemos a Cristo como lo han visto en algunos casos, por ejemplo, hubo un caso aquí en Zaragoza, no me acuerdo en qué siglo fue, pero una señora quería que hiciera un encantamiento para un señor, porque se quería casar con él o qué sé yo, y fue a buscar un brujo que le hiciera el hechizo, porque eso es más viejo que de Candelabel, yo creo que dicen eso. Y el brujo dijo que sí, además creo que era judío, pero dijo que sí, pero que en pago quería una hostia consagrada. La señora al principio se asustó, pero fue a comulgar, sacó la hostia, la envolvió en un pañuelo y se la llevó al judío. Solo que cuando el brujo abrió el pañuelo, había un niño, Jesús. Y la señora quedó horrorizada porque comprendió lo que había hecho, ¿verdad? Ahí no tenía mérito la fe, porque ahí se veía. Y el brujo, que era judío, de rabia, lo tiró a la chimenea, al fuego de la chimenea. Solo que hubo un milagro y las llamas se abrieron y hicieron como una cuna para el niño Jesús y no lo quemaban. La señora salió dando gritos por la calle y vino el obispo, vinieron los sacerdotes y lo llevaron bajo palio al niño Jesús a la catedral. ¿Usted conoce el milagro o no? Yo no sé si es propiamente la catedral, si sería la Basílica del Pilar, pero la cuestión es que lo llevan y quedó expuesto a la veneración de los fieles 3 días. Y todos los que fueron veían al niño Jesús vivo, del tamaño de una hostia. Ahí pasaron venerando, y eso consta en las actas de la historia de Zaragoza, o sea, no es un cuento para niños, ni adultos con fe, es un hecho histórico. También, pero es histórico, o sea, no necesita la fe en cuanto que están los documentos que dicen que existió. Entonces, por un lado, nosotros mostramos nuestra fe, pero por otro lado, ustedes imaginen si la persona cada vez que fuera a comulgar viera a un niño que se tiene que comer. Es un poco cruel, ¿no? Por más que uno sepa que por el milagro uno no va a morder el cuerpo de Cristo, pero... De hecho, hubo una vez un caso de, no sé qué santo es, no sé si las hermanas sabrán, si, pero fue un santo que consagraba y un monaguillo, cada vez que consagraba veía al niño Jesús. Le salió diciendo que el padre comía niños, porque él lo veía comulgar al niño, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de la fe y por otro lado, esa delicadeza de Dios de no hacernos comer un niño, digamos, o el propio Cristo. También porque nadie se salva sin fe en la pasión de Cristo y por tanto era necesario que nos quedase un recuerdo, un memorial de esa pasión y es la Eucaristía. Vino a dar tiempo, yo no sé si tienen pensado hablar de la misa solo en otra clase porque yo ni sé muy bien cuánto tiempo me queda. 5 minutos. ¡Ish! En la página 11 de 30. Oh. Bueno. Ahora me perdí. Sí, estoy en la página 11, pero no. La pasión. Ah, sí, la misa no la vamos a ver, pero en la misa, el Tratado de Virtud y Perfecciones Cristianas, que lo tenga, van explicando el simbolismo de varias partes y varios. Por ejemplo, la estola del sacerdote, entre otras cosas, representa la soga que nuestro Señor Jesucristo llevó al cuello desde que fue preso. Y todo en la Santa Misa está
relacionado. Cuando se eleva el Santísimo, este es el Cordero de Dios, es el eche homo de Pilatos. Todo en la misa está relacionado. Por tanto, la Eucaristía es símbolo de la pasión. Pero después también están las últimas acciones y palabras que dicen los amigos, se quedan más presentes, son las más importantes y las que más impresionan el alma de la persona. Por tanto, era recomendable que Cristo en la última cena, al despedirse, dejase instituido la Eucaristía. Y por otro lado, normalmente hoy en día, creo que no es la costumbre, pero normalmente se hacía el testamento cerca de la muerte del testador. Por tanto, era normal que el testamento se hiciese bien cerca de la muerte y por tanto sería lógico entender que Cristo dejase ese testamento, esa alianza nueva, en la hora de la muerte. Ahora, el sacrificio, si quieren saber qué es el sacrificio, la definición, la clasificación del sacrificio, les recomiendo que vean Teología Moral para Seglares en el volumen 1 del Padre Radio María. Ahora vamos a ver Teología Moral para Seglares, volumen 1. Ahí es de la máxima. Porque ahí da toda la clasificación y aquí ni soñar que no va a dar tiempo. Pero el sacrificio, en cuanto al rito de homenaje a Dios, no voy a entrar solamente, había 8 puntos, voy a entrar solamente uno que tal vez se habla menos, que es un rito de homenaje a Dios en cuanto a acto social. Los teólogos explican que así como el hombre, por ser creado por Dios, le debe un homenaje, las sociedades tienen su fundamento y sus leyes en el Supremo, la fuente de sus leyes en el Supremo Legislador, que es Dios. Por tanto, es Dios quien es responsable, digamos, quien forma, permite que se formen las sociedades, quien sustenta las sociedades, las leyes que la rigen. Por tanto, no solo los individuos, sino las sociedades como conjunto tienen una obligación de rendir culto a Dios. Y en ese sentido, la Eucaristía propicia ese acto social, en cuanto a la Santa Misa, que da ese culto a Dios. Y eso explica también por qué, por ejemplo, en los oratos se reza el oficio conjunto, porque como acto social se rinde culto a Dios. ¿Por qué el ceremonial en todos los actos? Porque en cuanto a conjunto se le quiere ofrecer ese ceremonial como acto de oración a Dios. Y bueno, nos ponen los pelos de punta, pero ahí no vamos a entrar, sobre las responsabilidades de las sociedades hoy en día delante de Dios. Entonces, una nación que aprobó el aborto como nación tiene una responsabilidad ante Dios. Y etcétera, etcétera, no vamos a entrar. Eso sería la parte, digamos, el punto más que es diferente. Otra que también es interesante, curioso, ustedes saben que los sacrificios antiguos, y en la misa también, se ofrece el pan y el vino en la misa, pero después lo recibimos nosotros. O sea, nosotros se lo ofrecemos a Dios, pero después como que nos lo apropiamos, lo recibimos. En los antiguos sacrificios también, salvo los holocaustos que consumían la víctima, o los sacrificios expiatorios que nunca se consumían, la persona ofrecía un cabrito y se llevaba una parte para comer. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio de la Eucaristía, los sacrificios antiguos también, tienen como finalidad establecer a los participantes, instituir, digamos, hacerlos comensales de Dios. Es decir, cuando la persona ofrece una víctima, en el fondo está como que ofreciendo un alimento a Dios, que claro, evidentemente no lo puede comer, no lo come como persona, pero es una manera simbólica de hacer a Dios partícipe de algo que le damos. Pero al mismo tiempo, nosotros nos hacemos comensales de Dios por la participación en la Eucaristía. Y es una de las intenciones de los sacrificios ya en la antigüedad. Una cosa que uno aprende a veces estudiando para explicar a los otros, pero que es bien interesante. Bueno, yo creo que no da mucho más tiempo. Ahora, eso en cuanto a la Eucaristía, en cuanto a sacrificio, que es otro de los puntos, en cuanto a sacrificio y en cuanto a sacramento. Hemos hablado algo, nada, eso en cuanto a sacrificio. Y en cuanto a sacramento, ¿qué decir? Bueno, ya hemos dicho que en cuanto a sacramento es el más importante de todos por contener al propio Cristo,
porque todos están ordenados a Él. Podríamos hablar de la transubstanciación, pero sería muy largo. Sí, de la necesidad de recibir la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía es un sacramento que es necesario recibir para la salvación eterna, aunque sea de deseo. Porque el propio Cristo dice, quien no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo. Por tanto, es necesario recibir. Y es necesario, no de precepto. Eso es lo que Él nos dijo cuántas veces. Pero así como nosotros no comemos solo en el desayuno y una vez por semana, sino que comemos 3 o 4 o 5 veces por día y todos los días de la semana, para mantener realmente la vida del alma se necesita comulgar con cierta frecuencia. Si todos los días bien, y si pueden 2 veces todos los días, aún mejor. ¿Por qué fortificar nuestra alma? Ahora, ¿quién no lo puede hacer sacramentalmente? Porque sus condiciones de trabajo, de familia, etcétera, no se lo permiten. Puede hacer la comunión espiritual. Dicen que Nuestra Señora, el propio Padre Roger Marín dice eso en un libro que se llama La Virgen María, comulgó espiritualmente desde el primer momento de su concepción, por ese deseo de unirse a Dios que tenía. Todos los instantes de ella fueron una comunión espiritual continua. Entonces, ese deseo de unirnos a Dios no necesita una oración propiamente hecha, no necesita una fórmula exacta, simplemente el deseo de unirnos a Dios ya nos permite recibir la comunión. Y bueno, ha habido santos que han vivido solo de la comunión. Entonces, es obligatorio, eso sí, como dice el catecismo, recibir la comunión por Pascua, la comunión pascual, en peligro de muerte. O sea, una persona que sabe que está con un peligro de muerte. Cuando fue la inauguración de la consagración de la Basílica del Tabor como iglesia, hubo que colocar unas telas allá en lo alto y subir a unos andamios. Todos recibieron la extremaunción y los sacramentos antes de subir. No, porque si se caían, se morían. Era muerte segura. Eso es de obligación. O sea, si la persona, sabiendo que va a pasar un riesgo de muerte serio, no comulga por no, yo quiero gracias a Dios y eso me basta, es pecado. Porque la persona podría recibir una fortaleza del alma para ese momento y se está negando a recibir. Pero el peligro de muerte lo debe recibir. Y cuando es necesario, por ejemplo, una persona que está, las personas, por ejemplo, que son poseídas por el demonio por algún caso, los exorcistas recomiendan confesión frecuente y comunión frecuente. Y en fondo la persona, si no lo hace, está poniendo en riesgo de volver a las andadas. Y en ese caso es obligatorio comulgar. O sea, la persona tiene obligación cuando hay un peligro. Es un caso extremo, digamos que una persona pasa por una fase en que tiene muchísimas tentaciones contra cualquiera de los mandamientos, que no se ve sin fuerzas, ahí, en la medida que él pueda, debe comulgar también para enfrentar esas tentaciones. Bueno, están los efectos de la Eucaristía, pero nos une íntimamente con Cristo y nos transforma en Él. Solamente lo voy a enumerar ya para terminar. Nos une íntimamente con la Santísima Trinidad. Nos une con todos los miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Aumenta en nosotros la gracia santificante al darnos la gracia sacramental. Aumenta en nosotros las virtudes teologales, sobre todo la caridad, y con ella todas las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Apaga los pecados veniales. O sea, es verdad que uno tiene costumbre a veces de usar agua bendita justo antes de comulgar para ir con el alma limpia. Pero de sí no sería necesario, porque la comunión ya los apaga antes mismo de recibir el cuerpo de Cristo. Apaga los pecados veniales, porque es incompatible la comunión con la mancha de cualquier pecado. Después apaga indirectamente la pena temporal que debemos por los pecados. Eso depende mucho también de la manera en que recibamos y del cuerpo en que lo recibamos. ¿Por qué? Porque nos aumenta la caridad y al hacer un acto de caridad reparamos la falta de caridad que tuvimos con los pecados y apaga cierta parte de la pena temporal. Y preserva de pecados futuros, a punto que el señor Trujillo decía que
cuando una persona, un niño comulga en muy temprana edad, hay ciertos pecados que el demonio nunca va a conseguir que él cometa. Porque de tal forma el alma queda fortificada, que prevenida contra el pecado, que hay ciertos pecados que ese alma nunca va a cometer por haber comulgado. Y por eso San Pío X promovió la comunión de los niños pequeños. Y en la época hubo casos de gente que comulgó con 4 y 5 años. Que Beato don Manuel González cuenta cómo ella comunión a una niña de 5 años. Simplemente la niña, una vez la catequista volviendo de comulgar le dijo, ¿me coges en brazos? Y ella se quedó extrañada porque no era una niña así de buscar cariño y tal. Entonces ella cogió en brazos a la niña y la niña lo esculó, le besó el pecho aquí. Y dice, ¿por qué haces eso? Y dice, porque tienes a Jesús dentro. Ella contó al obispo y el obispo le dice, ¿tú quieres recibir a Jesús? Sí. Y cuando lo recibas, ¿a dónde va? A mi corazón. Y no sé, puede recibir la comunión. Lo recibió con 5 años. Esa alma queda preservada de ciertos pecados por haber comulgado tan temprano. No es lástima que posteriormente se volvió a atrasar otra vez la comunión, ¿no? Y después es Señor de futura gloria, porque nuestro Señor dice, o sea, es Señor, es señal, es promesa de futura gloria. Y de la resurrección de nuestro cuerpo, por tanto. Dice, en el cuerpo la Eucaristía dignamente recibida santifica de cierto modo el cuerpo de aquel que comulga. O sea, hasta nuestro cuerpo se beneficia de la comunión. Confiere al que dignamente lo recibe el derecho a la resurrección gloriosa del cuerpo. Ahora, una vez que es una comida, produce su efecto, ¿cuándo? ¿A partir de qué momento? ¿De que la persona lo recibe? ¿En qué momento? A partir de que llega al estómago, hasta que las especies son destruidas, son diferentes por la digestión. Ahí es que comienza a operar la gracia de la comunión. Bueno, y hoy en día la ciencia con el milagro del anciano demuestra la presencia de todos conocen el milagro del anciano, ¿no? ¿Quién no conoce el milagro del anciano? ¿Tienen tiempo o ya no? Sí. Era un sacerdote que tenía dudas serias sobre la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Y cuando él estaba consagrando, la hostia se convirtió en carne de Cristo y el vino en sangre. Y él se quedó admirado y explicó para las personas lo que había pasado. Y los fieles pudieron ver. Y se guardó la hostia hasta hoy, está íntegra, y se ve una parte continúa como forma, pero la otra se ve que es carne. Y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Y como los científicos lo quieren examinar todo para ver si pueden demostrar que la fe es una mentira, ¿verdad? Pidieron autorización para analizar esas reliquias. Pero cuando analizaron la carne, vieron que era tejido de miocardio de un hombre joven, vivo. O sea, después de cientos de años, de un hombre vivo. Es una carne viva, por tanto. Y cuando analizaron la sangre, vieron que era sangre que mantenía todas las propiedades de la sangre, porque la sangre, después de que se extrae, si no se conserva bien, en 20 minutos pierde las propiedades de la sangre. Queda un líquido rojo, pero ya no es más sangre, pierde las propiedades. Ahora, la sangre del cáliz era sangre, conservaba todas las propiedades de la sangre, no solamente las aspecto. Pero además ocurrió un milagro muy curioso. Ellos fueron a pesar en una balanza de precisión, imagínense, lo que pesaba un coágulo. Digamos, no me acuerdo de la cantidad exacta, te voy a decir una cantidad por decir algo, pero no sé si es eso. Digamos que pesaron 10 miligramos, digamos. Pesaron, cada una pesaba lo mismo, 10 miligramos. Entonces decidieron pesar 2 juntas. Solo que 2 juntas pesaban 10 miligramos. Solo que 10 más 10 son 20. Entonces, ¿cómo es que 10 más 10 son 10? ¿Verdad? Ahí pesaron 3 juntas. Y las 3 juntas pesaban 10 miligramos. Y
Con el cuarto lo mismo y con el 5 ellos decidieron que la balanza estaba choqueada. Entonces buscaron otra balanza y se dio el mismo hecho. O sea, prueba lo que enseña la Iglesia de que en cada partícula, por menor que sea, permanece entero el cuerpo de Cristo. Mientras que en toda la partícula junta también está solamente un cuerpo de Cristo. Y en cada hostia está un cuerpo de Cristo y está siempre el mismo. O sea, la propia ciencia, ellos dijeron, bueno, no hay explicación humana, no te van a decir, pero la propia ciencia dio muestras, dio pruebas de que existe, de que las verdades que la Iglesia enseña sobre la presencia eucarística de nuestro Señor son verdaderas. Es más largo de contar, pero ahí podemos contar. Yo creo que era 1100 algo, ¿no? 1100 alguna cosa. Hay un libro que se llama Milagros Eucarísticos, pueden ver, en Valencia también un sacerdote fue a llevar la comunión a una mujer, llevar el viático, y era aquella época, tenía que ir andando, atravesó un río que venía, que había en medio, fue a la casa, y diluvió en cuanto él estaba en la casa, y dijo, padre, no vuelva porque el río va a estar peligroso. No, tengo que volver porque si algún otro enfermo me busca, tengo que estar a mano. Él vuelve y cuando va a cruzar el río venía con el agua precisísima. Pero él, bueno, decide agarrar bien el copón y cruza. Pero en esto que viene una ola y zarandea la madera y se le va el copón de las manos. Bueno, todo el pueblo, como tenían fe, salieron a buscar el copón, pasaron toda la noche buscando, por fin lo encuentran vacío. Y había, no sé si eran 3 o 5 partículas. 3 habían sobrado. Uno de los personas que estaban buscando estaban a la boca del río. Y de repente ven 3 peces, cada uno de ellos con una hostia en la boca. Y la cabecita fuera del agua. Le llamaron al padre y el padre recogió las hostias. Y era un milagro. O sea, porque primero el pez no sobrevive fuera del agua. Pero además se hubiera comido pan. Si hubiera sido simplemente pan. Pero hasta el pez respetó. Y existe hasta hoy, esa ángula está hasta hoy en ese lugar que no me acuerdo. O sea, pueden ver ese milagro, ese palito, hay muchísimo. Bueno.